Creo que con esta historia que les contaré no podrán dormir. Tenía alrededor de 9 años y vivía en Constitución con mis hermanos y mis padres. Esa noche eran cerca de las 3:30 de la madrugada y estaba durmiendo en mi pieza, pero desperté porque sentía mi cuerpo oprimido como si tuviera un peso encima. No porque tuviera muchas frazadas, sino como si hubiera alguien o algo sobre mí. Tampoco habían mascotas en mi casa, pero con este peso que sentía sobre mi cuerpo no podía darme vuelta. Estaba paralizada. Trataba de moverme y no podía. Pensé en encender la luz y, como pude, traté de moverme. Y en el momento en el que abrí los ojos, vi a los pies de mi cama sentados a un caballero y a una señora. El caballero vestía un traje negro, camisa blanca y corbata gris, además de un sombrero. Él se veía muy arreglado, pero la señora se vestía de una forma más sencilla, solo con una falda y una blusa, pero no parecía que sus ropas fueran antiguas. Eran ropas contemporáneas a la época en que los vi por primera vez. Yo no podía hablar. Esas personas a los pies de mi cama solo me miraban mientras yo seguía paralizada. No podía hacer nada. Solo cerré los ojos y pensé que quizás estaba soñando, porque muchas veces cuando somos niños tenemos miedo por todas las historias que nos cuenta la gente adulta. Seguía con mis ojos cerrados y nuevamente sentí el peso a los pies de mi cama. No quería abrir los ojos porque estaba muy asustada, pero los abrí y ahí estaban a los pies de mi cama la señora y el caballero. Me sentí muy incómoda con su presencia. Ellos solo me miraban como si estuvieran molestos y no decían una sola palabra. No sé de dónde saqué fuerzas y grité. Debo haber gritado tan fuerte que desperté a mi mamá y fue a mi pieza a ver qué estaba pasando. Y justo en ese momento la imagen de estas dos personas se desvaneció. Justo en el momento en el que mi mamá entró en mi pieza. Ella insistía en preguntarme qué era lo que había pasado, hasta que le dije qué había visto. Seguro estabas soñando, o quizás comiste muy tarde, me dijo. Ahora de adulta creo que fue la respuesta que cualquier mamá le hubiera dado a un niño de esa edad. Esa noche me costó mucho quedarme dormida. Me quedé pensando por muchas horas, pero como toda niña, al día siguiente ya no le tomé mucha importancia y seguí con mi vida. Tiene que haber pasado cerca de 1 año, o quizás un poco más. Tenía 13 años y ya no vivíamos en Constitución. Mi papá compró una casa en Santiago y allá nos fuimos a vivir. Somos 6 hermanos y cada uno tenía su propia habitación, así como mis papás tenían la suya. La primera noche en la que dormimos en la casa nueva me fui a acostar y me estaba quedando dormida cuando siento que alguien me estaba tirando los pies. La luz aún estaba encendida, así que me di vuelta pensando que quizás se me habían enredado los pies en las frazadas. A esa edad ya no creía que todas las cosas inexplicables fueran algo paranormal, así que me quedé dormida. Pero en la madrugada comencé a sentir un peso insoportable sobre todo mi cuerpo. Estaba totalmente paralizada, pero logré abrir mis ojos. Y nuevamente estaba la señora y el caballero sentados a los pies de mi cama. Eran los mismos. Habían pasado los años e incluso vestían las mismas ropas. Ahí sí que me asusté. No podía hablar ni nada. Solo podía pensar en por qué estas personas se me aparecían. Estuve a punto de convencerme de que algo pasaba en mi cabeza y por eso estaba viendo personas que no estaban realmente ahí. Creo que pasó más de 1 hora y seguía sin poder hablar. Ellos seguían sentados a los pies de mi cama con su mirada de enojo y sin decir una sola palabra. Llegó un momento en el que me puse a rezar y empecé a tomar el control de mi cuerpo, y cuando lo recuperé totalmente encendí la luz y ellos ya no estaban. Me costó mucho quedarme dormida. Eran cerca de las 8 de la mañana y recuerdo que seguía rezando con la luz encendida. Al día siguiente, cuando me levanté, les conté a mis papás qué había pasado otra vez, que la señora y el caballero me habían visitado nuevamente. Mi papá siempre fue un poco incrédulo y decía que solo eran cosas de niños. En cambio, mi mamá me dijo que no podía ser, que ya había pasado mucho tiempo. Pero desde esa primera vez, después de tantos años sin verlos, la señora y el caballero empezaron a visitarme todas las noches durante 1 año. Estuve muy enferma porque no podía dormir, no quería ir al colegio y ni siquiera comía. Mi mamá no sabía qué hacer conmigo y mi papá empezó a tener miedo de todo lo que pudiera pasar. La señora y el caballero no me hablaban, pero me miraban muy molestos y yo no podía hablarles,
porque el miedo que sentía era tan grande que quedaba como paralizada. No sé cómo explicarlo bien, pero sentía mi cuerpo tan helado y sentía como un frío recorría mi espalda. Podrán imaginar que no era algo grato ver a estas personas a los pies de mi cama. Veía la molestia en sus rostros, pero como estaba paralizada, no podía preguntarles quiénes eran, por qué estaban ahí o si necesitaban algo. Pasaban los días, pero ellos siempre estaban igual. No envejecían ni se veían más jóvenes. La ropa que ocupaban era la misma y su mirada siempre reflejaba la molestia en sus rostros. Mi mamá ya estaba muy preocupada por cómo esta aparición estaba afectando mi vida diaria, y mi papá empezó a entender que realmente me pasaba algo. Mi mamá lloraba mucho por lo que estaba pasando, y con mi papá comenzaron a buscar ayuda por todas partes. Hablaron con mucha gente. Me llevaron a la iglesia y buscaron ayuda con sacerdotes y monjas. Me llevaron también donde otras personas que nos decían que tenía mal de ojo, y en las noches me encendían velas, así como para santiguarme. Hacían que me bañara en agua bendita, pero nada de eso funcionaba. Fui a parar donde un parapsicólogo llamado José Luis Recart, uno de los fundadores de la parapsicología científica seria de Chile y miembro de la Asociación Chilena de Parapsicología. No sé cómo mis papás llegaron a él, pero sé que movieron montañas para hacerlo. Hay gente que no cree en este tipo de cosas, pero él era una eminencia en el tema. Él me hipnotizó, pero si tú me preguntas, la verdad es que no me acuerdo de nada. Mis papás me contaron que una de las cosas que más los impactaron cuando él me hipnotizó fue que él me levantó del suelo cerca de 30 centímetros, pero yo no puedo asegurarlo porque, como te dije, no recuerdo nada. Ellos me contaron también que don José Luis me preguntó de dónde venía, qué era lo que veía, y yo estando hipnotizada le decía que me venían a visitar dos personas, un caballero con una señora. Se los describí tal cual como los veía sentado en los pies de mi cama y que además mis papás no me creían lo que me estaba pasando. Le describí también cómo me miraban y cómo estaban vestidos, y él anotaba en su libreta todo lo que yo le decía e hizo un diagnóstico que mi mamá tuvo guardado por muchos años, pero no sé si aún lo conserva. El diagnóstico de don José Luis fue que habían dos presencias que estaban visitando mi vida sin dejarme tranquila, porque había un nexo con ellos. Pero yo me preguntaba, ¿qué nexo si yo a estas personas no las había visto nunca? Finalmente don José Luis les pidió hablar en privado a mis papás, así que yo tuve que esperar afuera de su oficina. Cuando llegamos a casa mi mamá lloraba mucho, pero mucho, lo que me hizo pensar que quizás don José Luis les había dicho en privado que yo tenía algún desequilibrio mental, porque con 14 años uno piensa tantas cosas. Lo que más se repetía en mis pensamientos era que nadie me creía, y estaba tan confundida como cualquier joven a esa edad. Cuando fui a la segunda sesión con don José Luis y me hipnotizó, al momento de despertar, él conversó esta vez conmigo y con mis papás al mismo tiempo, y nos dijo que no era necesario que yo siguiera yendo a su consulta, porque lo que yo tenía con estas personas que se me aparecían era un lazo afectivo que solamente mis papás me lo podrían aclarar. Yo no entendía nada. Recuerdo que mi mamá lloraba, pero don José Luis me dijo que tenía que estar tranquila, que mis papás debían tener una conversación conmigo, y una vez que yo conversara con ellos, mis papás verían si era necesario que volviera a encontrarme con él. Llegamos a casa y mientras estaba en mi pieza escuchaba que mi mamá lloraba y le decía a mi papá, «Es que no podemos decirle, no la quiero ver sufrir, es que no tiene que sufrir, no va a sufrir», mi papá le respondía. No sabía qué estaba pasando. Sentía una mezcla de miedo y pena con todo esto. Esa noche llegó la hora de acostarme y mis papás no hablaron conmigo. Me acosté y estaba a punto de dormir, como siempre con la sensación de que nuevamente iba a ver a ese caballero y a la señora. Pero no aparecieron. Al día siguiente mi mamá me preguntó cómo había dormido. Le dije que bien porque ellos no habían aparecido. Entonces mi mamá me dijo que teníamos una conversación pendiente, pero que ellos querían esperar el momento correcto para hacerlo, y además esperar también a ver si seguía durmiendo bien por las noches, para saber si debía seguir yendo donde don José Luis. Me quedé con una sensación extraña por mucho tiempo, y esa conversación nunca se llevó a cabo, porque nunca volví a ver al caballero y a la señora a los pies de mi cama. Pasó el tiempo. Tenía 25 años y me iba a casar. Era la noche anterior al matrimonio, cerca de la 1 de la madrugada.
Ya teníamos todo preparado para la ceremonia civil, así que estaba a punto de acostarme cuando siento que alguien golpea la puerta de mi departamento. Fui a ver quién era, pero no había nadie. Me pareció muy extraño porque yo vivía sola y ese día nadie se quedaría en mi departamento. Iba en dirección a mi pieza cuando siento que caminan afuera del departamento. No entendía qué estaba pasando porque acababa de abrir la puerta y afuera no había nadie. Volví a acostarme y sentí como la ducha de la pieza de al lado comenzó a funcionar. Fui a ver qué estaba pasando y el agua estaba corriendo tal como si alguien se estuviera bañando. Yo no me había duchado ese día, pero pensé que de alguna forma se me había quedado corriendo el agua de la ducha y no me había dado cuenta. Debe ser por el cansancio y porque mañana me voy a casar, pensé. Así que corté el agua y me fui a acostar. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, me di vuelta y vi a la señora con el caballero sentado a los pies de mi cama. No podía creer lo que estaba viendo. Esto no podía estar pasando después de tantos años, pero esta vez el caballero movió su cabeza de un lado a otro como haciendo un gesto de negación. Esta vez pude hablar y les dije, ¿qué quieren? Pero él solo movía su cabeza haciendo el gesto de negación. Pasaron unos segundos y se esfumaron. Fue algo tan extraño que no te lo podría explicar. A esas alturas del partido no podía ir a ver a don José Luis porque para esa fecha él ya había fallecido. A la mañana siguiente hablé con mi mamá para contarle lo que había pasado y me dijo, hija, sabes, yo necesito hablar contigo. Ese día me casaba a las 8 de la noche. Era un evento pequeño, solo estaríamos las familias presentes y estábamos preparando todo para la ceremonia civil, cuando cerca de las 6 de la tarde me llama la mamá de quien iba a ser mi marido, para decirme que mientras él iba camino a su casa, no al matrimonio, al cruzar la calle lo atropelló un ciclista, y al bajarse el ciclista para ayudarlo a ponerse de pie, justo en ese momento una micro se pasó el semáforo en rojo y los atropelló a los dos en Avenida Portales con Matucana, y él murió en el acto. Mi mamá vio todo mi sufrimiento. Ahora esto lo puedo contar. Han pasado cerca de 25 años y ya lo tengo superado, pero en ese momento fue una tragedia terrible para mí. Nunca más tuve una relación con alguien y tampoco tuve hijos. Este tipo de cosas son las que jamás se olvidan, pero de una u otra manera tenemos que avanzar. Pasaron alrededor de 3 meses y mi papá se enfermó de Alzheimer. Quedó postrado en una cama y lamentablemente se olvidó de mí. Se acordaba de todos mis hermanos y de mi mamá, pero a mí me olvidó para siempre. Cuando me veía, no me conocía. Nunca más se acordó de mí. Literalmente me borró de su vida. Entre todos mis hermanos lo cuidábamos y cuando lo iba a ver, él pensaba que yo era su enfermera. Un día no aguanté más y estando a su lado empecé a llorar y le dije, «Papá, ¿por qué no alcanzamos a hablar antes de que te pasara esto?» Fue el desahogo de la pena y el dolor que tenía como hija de no haber podido hablar con él antes de que perdiera la memoria. Pero no me vas a creer lo que pasó. Él me puso una de sus manos en mi frente y en un momento de lucidez me dijo, «Yo no soy tu papá». Nunca he podido olvidar esto. Nunca. Ya habían pasado tantas cosas en mi vida, pero esto no lo podía creer. Llegué a pensar que quizás había escuchado mal o que algo me estaba pasando por la depresión en la que me encontraba. Pensé miles de cosas. Mis hermanos me escucharon llorar tanto que entraron al dormitorio y me preguntaron qué había pasado. Les conté lo que había dicho mi papá, pero ellos me decían que no era posible, porque no se acordaba de mí y que además viera la situación en la que estaba. Yo seguía llorando cuando entró mi mamá a la habitación y ella me preguntó qué era lo que estaba pasando. Mis hermanos le dijeron, y mi mamá empezó a llorar desesperadamente. Yo ya tenía edad suficiente para pedirle que me dijera qué estaba pasando. Yo sentía que algo extraño había, pero mi mamá no me dijo nada. Solo lloraba sin decirme nada. Mi papá estuvo cerca de 8 años postrado en una cama por su enfermedad antes de fallecer. Cuando él falleció no me sentí triste. Quedé muy tranquila porque con mis hermanos nos dedicamos a cuidarlo. Cada uno aportó su granito de arena, incluyendo a mi mamá. Quizás no todos en la misma medida, pero todos aportaron en algo. Ahora solo me queda mi mamá y mis hermanos y nunca más volví a ver a la señora y al caballero a los pies de mi cama. Después de que falleció mi papá, con mi mamá tuvimos una conversación, pero no me dio muchos detalles. Solo me dijo que no quería verme sufrir.
Nunca hablamos más allá de eso, pero yo sentía que algo me estaba ocultando. Unas semanas después de que mi papá nos dejó, se me apareció a los pies de mi cama. Sentí una mezcla de alegría y extrañeza al verlo porque él estaba muerto, pero le pregunté si en el lugar donde se encontraba ahora estaba bien. Me dijo que sí, que me quedara tranquila porque estaba muy bien. Él se veía muy delgado porque mi papá quedó casi a los huesos por su enfermedad, y además estar 8 años postrado en una cama hizo de las suyas en su cuerpo. Pero a pesar de todo lo vi bien, lo vi como él realmente era en vida. Me quedé muy tranquila por sus palabras, pero noté que él tenía algo más que decirme. Nadie está preparado para ver a un familiar fallecido en su propia casa, así que no fui capaz de preguntarle qué era lo que me quería decir. Al día siguiente le comenté a toda mi familia que mi papá me había visitado. Les dije que él estaba bien, pero mi mamá seguía comportándose de forma extraña. Hablé con ella y le dije que necesitábamos tener una conversación porque había algo pendiente entre nosotras. Algo que desde pequeña ella nunca me había dicho. Le dije también que no quería quedarme con esa duda si es que a ella le pasaba algo. Le recordé todo por lo que habíamos pasado. Las visitas a don José Luis, todo lo que habíamos sufrido por las apariciones hasta que finalmente la convencí. Mi mamá me contó que cuando me habían llevado donde don José Luis, en la primera sesión él ya sabía lo que me pasaba, pero ellos no pudieron decírmelo porque tenían miedo. En realidad era un temor más de ella que de mi papá. Ay, mi mamá me contó que yo no era su hija biológica y que las personas que se aparecían a los pies de mi cama eran mis verdaderos padres. Pero esto va más allá de eso. Mis padres biológicos me regalaron. No fue porque ellos tuvieron un accidente ni nada de eso. Ellos me regalaron. Y tú no vas a creer lo que te voy a decir, pero mi papá biológico falleció recién el año antes pasado y mi mamá biológica hace 4 años atrás. Ellos se aparecían a los pies de mi cama, pero no estaban muertos. Ellos me visitaban estando vivos, pero no era que ellos vinieran en persona, sino que era su espíritu o algo así. Era como si ellos se desdoblaran. No sé si ellos sentían culpa y por eso me visitaban, porque mi mamá me contó que ellos no me querían. No me regalaron porque no tenían para alimentarme, solo lo hicieron porque no me querían. Mi mamá me contó que ellos eran de Constitución y que trabajaban como pescadores. Y cuando ella vio por primera vez a la señora, la encontró con una caja en la mano y ahí me llevaba, y pensaba dejarme a la orilla del mar. Mi mamá le dijo que cómo se le ocurría pensar siquiera en hacer eso, que ella me llevaría y sería responsable de mí. Y ella le dijo, bueno, si se la quiere llevar, llévesela, si no, yo igual la voy a dejar acá. Ellos no estaban muertos. No era que me vinieran a visitar para ayudarme o para orientarme, para evitar algún accidente o algo así. Ellos estaban vivos. Estoy segura que eran ellos, porque mi mamá tenía guardadas unas fotos en las que aparecían, y en una de las fotos tenían las mismas vestimentas con las que yo los veía a los pies de mi cama. Después de que fallecieron mis padres biológicos, nunca más volvieron a aparecer. Nunca los volví a ver ni a sentir algo extraño al momento de dormir. Lo que nunca pude entender fue por qué me miraban molestos. El año pasado, cuando fui a Constitución, pasé a verlos al cementerio. Les llevé flores y me senté un rato en su tumba. No puedo decirte que tuve algún sentimiento de rabia o pena, porque no existe ningún sentimiento de este tipo, y tampoco tengo rencores hacia ellos. No los vi en el cementerio, en eso te mentiría, pero lo que sí te puedo decir es que cuando dejé las flores en su tumba, sentí una brisa en mi oído como cuando alguien te sopla por encima del hombro. Eso fue lo más extraño y nunca he podido olvidarlo. Hasta el día de hoy, pienso que fue una experiencia más que paranormal todo lo que viví. Nunca me hubiera imaginado que las personas que se parecían a los pies de mi cama estuvieran vivos, y menos que fueran mis padres biológicos. Pero, ¿sabes? Siempre fui susceptible a muchas cosas. Siempre fui bien perceptiva. A veces tengo sueños y me dejan un poco asustada, porque después ocurren tal cual. No al día siguiente ni el próximo, pero tarde o temprano pasa como en mi sueño. Me he topado gente que he visto en sueños y no es como un déjà vu, sino que lo veo y recuerdo que han aparecido en mis sueños. Ya tengo mis años, pero aún me sigo preguntando por qué esta señora y el caballero se parecían los pies de mi cama. Pero son cosas que de una u otra manera uno supera con el tiempo.
Este relato está basado en la entrevista realizada por César Parra en su canal a uno de los miembros de la comunidad de Pueblo Fantasma. En la descripción del video te dejo el link para la entrevista y las redes sociales de César. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que le pueda gustar este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.